Empezamos, sí. Pues bienvenidos Open Hosters. Hoy comenzamos una etapa nueva, que son entrevistas. Tenía mucha ilusión por empezar este formato y queremos traer a estos Open Podcasts, queríamos traer a gente relevante, a gente diferente, gente que nos cuente cosas sobre el periodismo, sobre la comunicación, sobre el marketing y en este caso sobre publicidad, porque también hace falta. No os olvidéis darle un me gusta al vídeo y seguirnos en nuestro canal y nuestras redes sociales y seguirnos en nuestro blog openivas.com/blog. Hoy vamos a traer una persona que yo le tengo mucho aprecio, creo que es una de las personas que más sabe de comunicación y periodismo en España tiene muchísimos talentos y yo cada vez que quedo con él aprendo muchísimas cosas. Muy buenas, ¿qué tal Juan Antonio? David, un placer estar aquí contigo dentro de esas categorías que han marcado de expertos y gente diferente. Yo creo que estoy en gente diferente más que de experto, pero un placer estar aquí hoy contigo arrancando este podcast. Juan Antonio, Tony, ¿cómo te...? Ham, o sea, sí que es verdad que tengo varios nombres, pero vamos, la gente en la familia me llama Tony. Vale, Tony, fantástico, tío. Nada, pues a ver, yo creo que tienes muchísimos talentos, haces muchas cosas, entonces dinos ahora mismo cómo te encuentras tú ahora mismo, en octubre de 2024, ¿cómo te encuentras tú ahora mismo? Pues como siempre en mi vida, acelerado. Yo creo que es algo que tenemos todos esos que somos hiperactivos, debe ser algo genético porque mi hijo también tiene TDAH, o sea, que también tiene esa hiperactividad. Y yo creo que siempre estamos metidos en nuevos proyectos, siempre estamos buscando nuevas ideas. Vale, genial. Lo voy a leer un poco porque es que son tantas cosas. Ahora mismo, socio fundador de Skiller, que por cierto es un éxito, Skiller Academy, jefe de operaciones de Delivery, estás con tu Instituto de Liderazgo Político, Tech Talks by Skiller Academy en negocios televisión, que yo cuando lo vi me quedé impresionado. Ahora mismo, de estos proyectos, ¿cuál te genera más ilusión? Pues yo creo que todos. Yo a veces digo que es como una película de Tarantino, porque sí que es verdad que todos tienen un mismo foco. A veces la gente dice, ostras, pero ¿cuál es el foco? Digo, mira, la idea es toda esta parte de formación y de información, que yo creo que es un componente crítico en nuestra sociedad. Skiller apareció con ese sueño, que era básicamente ser el puente entre ese talento que hay, que no ha tenido la suerte que nosotros de estar en el mundo tecnológico, y esas empresas que están buscando ese talento. Entonces hacía falta de alguna forma que pues gente que a lo mejor pues está ahora trabajando de repartidor en Telepizza, gente que está de mozo de almacén, gente que está de dependiente en una tienda, ¿no? Pues darles esa oportunidad de entrar dentro del mundo tecnológico. También hay, siempre lo hablamos de todo ese perfil y talento femenino, de traérnoslo a la tecnología, todo ese talento senior, traérnoslo a la tecnología, y hace falta alguien que pues tenga acceso a todas esas plataformas que muchas veces no son de libre acceso, porque muchas plataformas, y por mencionar algunas, Salesforce, Adobe, Amazon, Google, o sea, muchas de ellas no son de libre uso, y alguien tiene que hacer ese puente para que tengas ese talento. Todo va concentrado porque al final esta parte es de traerme talento al mundo tecnológico, pero pasa algo parecido con el resto de cosas. Al final lo que vemos es, dentro de toda esa administración pública, también vimos que pasaba algo parecido. O sea, al final mucha gente llega a ser concejal en una ciudad y no está preparado para ello y no sabe cómo gestionar los presupuestos, no sabe qué es lo que hay que hacer, con lo cual también vimos que era interesante seguir pues el talento que hay, pues traerlo al resto de partes. Y luego la parte informativa yo creo que también es bastante importante. O sea, en Delivery se trabaja mucho con medio local, yo creo que los medios locales son muy importantes cada día más. A veces se les olvida un poco los grandes anunciantes, pero es que luego dentro de cada comunidad y de cada región, al final el medio que se lee es el medio de la región. O sea, que sí que puede haber un gran medio en Madrid o Barcelona,
pero al final la gente que vive en Galicia quiere saber lo que pasa en Galicia, la gente que vive en Valencia quiere saber qué pasa en Valencia. Entonces, esos medios locales hay que cuidarlos. Y luego en la parte del programa de televisión que hacemos, Tech Talk by Skiller Academy en Negocios Televisión, creo que cumple una labor que no se había cubierto hasta ahora, que era todo este ecosistema que trabajamos dentro de la tecnología y el marketing, darle visión en la gran pantalla, porque o sea, al final parece que no, pero el pilar de la tecnología es una base crítica en el futuro de la sociedad. Has comentado muchas cosas, vamos a hablar de todo eso porque has comentado cosas muy interesantes. Tu trayectoria, ¿vale? Como te hemos preguntado ahora mismo por tu trayectoria actual, que es lo que estás haciendo ahora, tu trayectoria que viene hace muchos años, ¿vale? ¿Cómo ha ido un poco esa trayectoria, por nombrar así dos grupos grandes, Unidad Editorial, Eneo, Allianz? Cuéntanos un poquito. Sí, yo digo que entré en los medios de comunicación por casualidad, o sea, porque sí que mi perfil no era el habitual en un medio de comunicación. Mi base es sobre todo tecnológica, trabajé mucho en el mundo de telecomunicaciones, abrí un estudio de videojuegos que tuve durante 9 años, con lo cual yo estaba mucho más enfocado al mundo tecnológico y de entretenimiento / videojuegos. Una caja de sorpresas. Entonces me invitaron a participar dentro de Unidad Editorial, que tiene el Marca, un poco porque ya los medios veían que, o sea, que el papel y demás iba perdiendo relevancia, que la parte de tecnología, toda la comunicación digital y cómo monetizar bien el mundo digital y empezaba a ser más relevante y entré justo en Unidad Editorial para esa parte de estrategia. Cambiar, para romper un poco, ¿no? Sí, yo creo que para dar una visión un poco diferente de esa estrategia digital y cómo monetizar, que la gente del mundo de los videojuegos sí que al final tenemos que monetizar muy bien el mundo de los videojuegos y tener ese engagement con los usuarios. Y de ahí estuve en el lado anunciante, que me dio una visión 360 de ver un poco qué es lo que plantea un medio de comunicación y luego qué es lo que busca un anunciante en un medio de comunicación. Y luego volví a medios de comunicación con un proyecto muy interesante que salía del grupo Eneo, que se llamaba Allianz, que es como una alianza, que era algo que yo también veía que tenía mucho sentido, porque ya, o sea, desde hace tiempo veía que el medio local era importante, ¿sabes? Y Allianz cumplía un poco esa labor, era una alianza de medios que trabajaban de forma unida para, bueno, pues ser mucho más eficientes, que yo creo que es algo muy importante, o sea, que realmente los medios tienen que ver que, o sea, su pelea no es entre ellos, la pelea es porque realmente esa audiencia, esa sociedad siga escuchando a los medios de comunicación, que ahora vemos que se está derivando mucho a otros canales, que se pueden ir a redes sociales, se pueden ir a YouTube, se pueden ir a Telegram. Entonces sí que hay que seguir trabajando que esos medios locales que llevan un montón de tiempo con nosotros sigan ahí. Las diferentes empresas o proyectos en los que estás en diferentes roles, en diferentes formas de trabajo, ¿no? ¿Cómo gestionas un poco cada uno de ellos con tu tiempo libre? Cuéntanos un poco, por favor. Yo creo que la gente que tiene hiperactividad tiene un reto añadido, que nos cuesta mucho conseguir esa concentración y ese foco. Con lo cual, al final, lo que trabajas mucho son tus rutinas. O sea, tienes que estructurar mucho el día, estructurar mucho la semana y tener esas rutinas. En cuanto te sales de las rutinas, sí que ya te pones muy nervioso porque dices, ostras, ya estoy perdiendo el control. Pero lo que sí que hago un gasto de energía tremendo es en eso, en tener las rutinas. Tengo todo muy bien marcado de los momentos que hay que hacer ejercicio físico porque es algo que siempre ayuda a un poco a liberar la mente. Sé cuánto tiempo necesito más o menos de ejercicio para que la cabeza un poco empiece a oxigenar. Sé el tiempo que tengo que ir dedicando a cada una de las cosas y tenerlo todo muy organizado, porque sí que es verdad que en cuanto no lo tuvieras organizado, fácilmente acabaría siendo un pequeño tsunami que te llevaría por delante. Me pasa a mí nosotros decimos que son departamentos,
pero claro, cada departamento te exige una responsabilidad diferente, tienes que hablar incluso diferente, tienes que escuchar diferente. Lo que más me mata, no sé si a ti te pasa también, es el cambio de tarea, el task switching, ¿no? Te viene algo, tienes que cambiar, foco para aquí, o te viene otra llamada y dices, tú, tengo que dejar de hacer esto, hacer lo otro, me mata. De hecho, eso es, como yo estudié, vengo de la Facultad de Informática, era lo que siempre decíamos, que a la hora de procesar cosas era lo peor, o sea, el cambiar de tareas. Pero sí que es verdad que eso es algo inevitable, o sea, que al final los que estamos en muchos proyectos sabemos que no vas a poder evitarlo. Te va a llegar alguien que te va a llamar, te va a haber 4 problemas que no estaban previstos que van a aparecer, y sí que lo que tienes que hacer es, bueno, pues tener todo muy estructurado y saber cuándo tienes que hacer ese switching, porque a veces sí que se puede hacer, o sea, puedes decir, oye, voy a terminar hasta aquí y este switching que no lo tenía previsto, en vez de hacerlo inmediato, voy a hacerlo cuando finalice esto. Y al final tienes que tener mucha organización. Es que vivimos en un mundo en el que el ruido cada día es mayor. Sí. Entonces, cada día esa concentración es más complicada y la tienes que trabajar. O sea, es imposible tener esa concentración si realmente no trabajas en ello. Comentaste antes una cosa que me gustó mucho, el tema de los medios pequeños, ¿vale? De los periódicos pequeños, regionales, que a veces nos olvidamos un poco de ellos, o incluso los anunciantes a veces se olvidan un poco de ellos porque van a las grandes marcas, pero todos suman, todos son importantes, y un poco tu tarea en delivery un poco es esa, ¿no? Es decir, que los medios locales, regionales, tengan, bueno, pues esa publicidad, esos beneficios en publicidad, ¿no? Con tantos medios que hay en delivery, cuéntanos un poco cómo es esa locura de medios, de programática, de directas. Cuéntanos un poquito, por favor. Pues en principio es algo que ya, o sea, desde la alianza de medios ya tenía en la cabeza. Es un poco organizar y unificar esa oferta publicitaria o esa oferta de comunicación que tienen los medios locales. Porque si hablábamos de que en el proyecto de Alliance era crítico que hubiera esa unificación de medios, cuando bajas un escalón más abajo y vas a medios todavía más locales, en donde ya puedes encontrar 200, es imposible que ellos tengan los recursos necesarios para abordar lo que se requiere a día de hoy en publicidad digital. Con lo cual, la única forma que veo es que los medios más locales empiecen a trabajar más de la mano y apoyarse mucho en tecnología. La tecnología no es económica, el talento que hay dentro de la tecnología es muy limitado, con lo cual no vas a poder competir con grandes medios o con grandes plataformas como Google si no compartes recursos. O sea, que al final yo creo que los medios locales van a tener que ver esto, que es más una cooperación entre ellos, más que una pelea de yo le he quitado una campaña a este medio, porque al final los grandes presupuestos se van a otro sitio. Ahora vamos a hablar un poquito de Google, de que, bueno, a ver, lo que nosotros también hemos vivido un poco también en OpenHost eran aquellas épocas de bonanza, ¿no? En las que los ingresos por programática eran altos, pero ahora cada vez estamos viendo como los ingresos de programática desde Google cada vez son menores y aparecen también otros proveedores de programática, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú un poco la guerra esta? Ya no solo es en la parte de programática de los proveedores Google y los demás que haya, sino también en los medios de comunicación que están recibiendo menos. ¿Cómo ves un poco todo esto? Yo veo varias cosas y ahí voy a ser un poco polémico, que a mí me encanta. Creo que en Europa en general cada vez estamos poniendo más trabas a los medios pequeños. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que hay una nueva regulación, tipo la llegada de todo el GDPR, todo esto lo que hace es poner mayor grado de complicación a los medios pequeños. Los medios grandes a lo mejor no lo notan tanto. Tienen grandes equipos, a lo mejor el equipo tecnológico de un gran medio puede haber 100, 120 personas, pero en un medio pequeño a lo mejor no hay nadie, o hay un freelance que trabaja parcialmente, entonces no lo van a poder abordar. Y muchas de estas regulaciones lo que vemos es que realmente luego no aportan el valor que deben aportar. Lo hemos visto con esta idea de aceptar o rechazar cookies.
Bueno, pues ahora rechazas cookies y pagas por rechazar cookies sin navegar en privado. Es como a mí me recuerda a estas botellitas de agua que hemos puesto ahora para que no se caiga el tapón. Y dices tú, vale, esto es fantástico que Europa ha regulado esto, pero ¿esto está aportando algo de verdad o no nos está aportando nada de verdad? Es cierto. Entonces, ¿quién pierde en toda esta guerra? Pues justo eso, como a lo mejor un gran medio puede tener esta opción que al final hace que la gente acepte el consentimiento, que hace que ingresen más, logra que su ingreso se mantenga, y un medio pequeño que tiene que invertir a lo mejor en una plataforma de estas 500 euros o 1000 euros al mes, pues no lo puede hacer, pierde ingresos, y lo que hacemos es, todos estos medios pequeñitos, que yo creo que en la sociedad son muy importantes, les estamos penalizando, y quien le está penalizando es especialmente la regulación nueva, que lo que está haciendo es lo contrario que debería hacer. En vez de favorecer al medio pequeño de comunicación independiente, lo que está haciendo es, bueno, pues, poniéndole más trabas. El tema de la GDPR, el tema de las cookies, es un tema que yo creo que se podría hablar en una entrevista o en un podcast aparte, completamente aparte, pero sí que es cierto que son muchas limitaciones, y porque al final, a ver, de nosotros lo que tenemos implantado, yo diría, de lo que hemos visto por ahí por fuera, muchísimos medios no cumplen la GDPR con las cookies, no la cumplen. Los que la cumplen, pues ya es lo que dices tú, la tecnología de que o me aceptan las cookies o me haces un pago, ¿no? Pero los medios pequeños, yo creo que muchísimos de ellos no las cumplen, entonces... Sí, pero hasta la idea que eso se lo estamos poniendo en regulaciones europeas a medios pequeños europeos. Claro. Luego podemos encontrar medios americanos en Argentina, en México, y no tienen todas estas limitaciones. Y está pasando ahora igual con el tema de la inteligencia artificial. A lo mejor hay mucha tecnología de inteligencia artificial que se va a poder utilizar en Estados Unidos de inmediato, y muchas de las cosas no se van a poder utilizar en Europa por un tema regulatorio. Y al final lo que va a hacer es que, bueno, pues que medios a lo mejor, y lo estamos viendo, medios que son latinoamericanos están con muchísima audiencia en España, porque en principio lo tienen todo mucho más sencillo. Muy bien. ¿Cuál es el consejo, ahora hablando de publicidad programática, publicidad en general, qué consejo le darías tú al jefe de programática, ya no solo un medio, sino también un grupo editorial, tú que has visto tanto en la alianza de medios como ahora en Delivery, qué consejo le darías tú a un jefe de programática? Pues es una pregunta que me gusta que me hagas, porque sí que es verdad que por la academia ya han pasado como 3000 alumnos, de hecho muchos están trabajando en la parte de programática de medios de comunicación, y yo les decía, bueno, hay una parte que es importante, que es estar al día en tecnología, porque la tecnología va muy rápido, o sea que cosas que veíamos hace 2 años ahora ya no se utilizan. Por ejemplo, los DMPs que se utilizaban para segmentar audiencias ya no están, ahora están los CDPs. Entonces tienes que estar actualizándote constantemente, porque si no el ingreso baja mucho. Pero casi veo más importante las relaciones humanas, que es algo que ahora que estoy trabajando con muchos más medios les digo que es importante. En general siempre entre los grandes medios, aunque parece que competimos, luego comentamos muchas cosas. O sea, que es como cuando tú ves en el Congreso de los Diputados que todos se están peleando y luego bajas al bar de al lado y están entre ellos hablando o tomando una cerveza. Pues aquí pasa algo parecido. O sea, la gente que lleva la parte programática de distintos medios, luego entre nosotros hablamos y compartimos experiencias, y es un entorno muy sano. Entonces yo siempre aconsejo estar dentro de todas esas oportunidades que hay de conectar con otros responsables de programática de medios para ver, bueno, pues qué es lo que se hace. Y eso no solo se hace en España. Luego yo he podido coincidir en algunas sesiones de OPA Europe, que está más a nivel europeo, y es algo similar. Entre los grandes medios también, pues la gente se ayuda. O sea, que yo a veces he estado pidiendo opinión a gente en Reino Unido, o gente de Francia me ha pedido opinión a mí, y entre nosotros nos hemos ido dando opiniones, que al final lo que te puede hacer es que en tu medio de comunicación, pues en vez de hacer un proyecto que a lo mejor lleva 3 meses y una inversión, y que otro ya ha probado y no ha ido bien, pues bueno,
tú ya sabes que para tu caso tampoco va a ir bien. Y al revés, o sea, si estás dudando entre hacer un proyecto o no, porque un medio no puede abordar todas las inversiones, a lo mejor hablas con alguien que lo ha puesto en marcha y te dice, oye, mira, pues en principio sale más o menos esto y demás. O sea, a mí, yo que soy muy lanzado a hacer pilotos y estar en las betas, o sea, me pregunta mucha gente y al final le comentas, oye, de forma transparente, pues mira, a mí me ha resultado así o me ha resultado de la otra forma. Y yo creo que es algo muy sano que hay que hacer. Muy bien, pues vamos a ver. Como comentamos antes de los medios pequeños, un poco, bueno, también en nuestra experiencia, ¿no? Con medios pequeños, lo que nos pasa un poco en la plataforma OpenIMAS es que tenemos, bueno, muchos medios pequeños que nos cuentan una realidad que es un poco compleja, no de entender, sino de asimilar, y es el beneficio, ¿vale? Es decir, los medios digitales están pasando una crisis. Yo diría que una crisis no, yo creo que incluso el propio negocio no se entendió bien desde un primer momento, ¿vale? Es mi opinión. Pero me gustaría saber tu opinión y cómo las redacciones, los medios digitales deberían o no ser una empresa, es decir, pensar en una empresa, pensar en ganar dinero y cómo eso puede influir un poco en la línea editorial, ¿vale? Porque no nos olvidemos de que los medios cuentan cosas, pero según cómo las cuenten, pues puede beneficiar a unos u otros, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el tema de que los medios sean empresas, se lucren de ello o no, o a lo mejor más abiertos, ¿vale? Porque tienen una finalidad de difusión, de comunicación, ¿no? Pero aún así tienen que sobrevivir. A ver, yo como soy emprendedor en serie siempre lo que he dicho es que un proyecto tiene que ser viable y tiene que tener una escalabilidad. Si no, no va a ser viable. Los medios de comunicación es todavía más importante. ¿Por qué digo esto? Porque cumplen una labor en la sociedad clave y para hacerlo de forma adecuada tienen que ser financieramente independientes. Entonces, para ser financieramente independientes tienes que tener un buen plan de negocio y tienes que tener una buena visión como empresa sostenible. Y eso lo que te va a permitir es que en tu parte que tienes que hacer periodística vas a tener esa libertad que les hace falta. ¿Qué es lo peor? Pues todo lo contrario. O sea, que algo salga como un medio informativo, que al final financieramente dependa de una serie de elementos y de esos elementos pues lo que van a hacer es ir condicionándote tu comunicación y al final no vas a poder hacer la labor que tiene que hacer el medio de comunicación. Es que has comentado cosas que son muy interesantes y yo creo que es el APC. Habría que empezar por ahí, es decir, un proyecto, saber si tu proyecto va a ser viable o no, con qué ingresos cuentas el primer año, con decirte que tenemos proyectos que nos han llamado y nos han dicho, es que no sabemos vender publicidad. ¿Cómo tenemos que vender publicidad? Claro, yo siempre si me compro un coche es porque sé conducir, o si me meto en algo es porque sé que me va a funcionar, ¿no? Pero es que, claro, incluso, bueno, la otra parte de la moneda, cerramos porque no tenemos viabilidad. Ayer nos llamó un cliente de Canarias que iba a cerrar, pues porque no veía, no tenía rentabilidad ninguna. Claro, no le vamos a explicar el ABC de cómo tiene que vender, de cómo tiene que hacer branding content y muchas otras cosas, ¿no? Pero sí que falta esa formación en medios digitales de cómo hacer un periódico rentable. Mínimamente rentable. Yo no digo que, pues que un medio de una localidad, imagínate, de 15.000, 20.000 habitantes, pues que dé trabajo para 5 o 6 personas. No, pero por lo menos pues que dé para el director y otra persona más y un redactor. No saben aún. ¿Por qué? Porque piensan que publicidad programática de Google me va a solucionar todo. Y eso no. Entonces yo creo que falta un poco esa concienciación. Es mi forma de ver. Sí, a ver, yo creo que todos los medios lo que tienen que pensar es en ser influyentes en la localidad en la que estén o en la industria en la que estén. O sea, ser influyentes. Si son influyentes, el resto va a venir. O sea, si eres influyente es porque tienes audiencia. Si tienes esa audiencia, al final las marcas, viendo que tienes la audiencia y eres influyente, van a querer estar contigo. Y al final todas las plataformas programáticas no deja de ser la compra automatizada. O sea que
en principio, si eres influyente y tienes audiencia, el ingreso te va a llegar. La pescadilla que se muerde la cola, efectivamente. Pero sí que para que seas influyente y tengas audiencia no sale de la nada. O sea, que hay que montar un plan, pero esto, o sea, yo no soy periodista, pero en la parte de videojuegos teníamos el mismo reto. O sea, era, oye, somos un videojuego, no tenemos audiencia, ¿cómo conseguimos una comunidad de gente que va a dedicar tiempo con nosotros cada día? Y tienes que montar un plan de empresa y necesitas recursos, y necesitas tecnología, y necesitas talento, y no vale simplemente con tener la idea de este videojuego va a ser fantástico. Bueno, va a ser fantástico si tenemos todo lo que lo acompaña. Siguiendo un poco con el tema de los periódicos, para ti ahora mismo, con todo la ola de inteligencia artificial, nuevas herramientas, ¿qué es lo que necesitaría un periodista digital hoy en el 2024 para poder trabajar y para llegar a hacer algo con éxito? Yo creo que te va a sorprender, pero creo que más atención y más recursos. A veces yo creo que no se ha cuidado muy bien a los periodistas y son los que realmente hacen los medios y han tenido mucha limitación de recursos para poder hacer su trabajo. Creo que hay pocos medios, yo tengo la suerte de trabajar con algunos que sí que dedican esfuerzo en tener una buena redacción, tener buenos periodistas que hacen investigación, tener buenos fotógrafos para que la fotografía acompañe, invertir en vídeo, contenido de vídeo audiovisual, que todo eso vale dinero, pero es lo que te va a marcar una diferencia, darles esos recursos, porque al final a un periodista, por muy buen periodista que sea, si no le das recursos o no financieramente no haces una inversión interesante en la redacción, pues no vas a conseguir tener esa influencia. Entonces, para ti el foco estaría más puesto en el periódico, lo que es en la parte más de negocio, es decir, tienes que mejorar a tus trabajadores, a tus recursos, ¿no? Yo siempre, de hecho, en Skiller una de las cosas que siempre decimos es no solo el tema hard skill, también el soft skill. Yo creo que las empresas tienen que invertir en ambas cosas, en tecnología y en talento. Si tú inviertes solo en tecnología, que lo hemos visto, hay grandes empresas que invierten muchísimo en tecnología, compran una plataforma de datos CDP, de Salesforce o de que sea, que dicen, vale, como un Ferrari, y luego preguntas, oye, ¿se le ha dado formación al equipo? No. Oye, pues has comprado algo que es increíblemente bueno, pero que no. Y al revés, también he visto sitios donde han contratado a fantásticos talentos y periodistas y lo dices, oye, ¿qué plataforma tecnológica usan? Esto, dices tú, ostras. O sea, no tiene la plataforma tampoco para poder hacer brillar lo que tiene. Entonces, lo que tiene que hacer es invertir de forma con sentido común en talento y en tecnología. ¿Cómo ves el futuro del periodismo digital de aquí a 5 años? Pues yo creo que va a cambiar mucho. De hecho, lo vemos, que toda la forma de consumir noticias, para bien o mal, está cambiando.
el otro día, dentro de una de las clases que teníamos, alguien que dirige un periódico me decía, es que antes se ponía mucho foco en que el titular cumpliera lo que debe cumplir el titular de una noticia, explicar qué ha pasado, cómo ha pasado, y luego en la noticia tú detallabas, que era lo que hacía el periodismo. Ahora parece que los titulares están redactados en lo contrario, que te dicen, ha pasado algo con intención de que hagas clic para ver la noticia, cuando eso no se hacía antes así en periodismo. Sí. O sea, en el periodismo siempre te decían, oye, el titular de una noticia tiene que explicar el qué ha pasado, cómo ha pasado, dónde ha pasado, y ahora no, ahora se deja todo muy abierto, e incluso a veces cuando redactas la noticia también intentas que vayan hasta el final de la noticia para desvelar la información, mucho jugando con luego lo que va a posicionar Google Discover. Entonces, claro, el periodismo está cambiando mucho. Los formatos que se utilizaban antes de más texto creo que están evolucionando a mucho más audiovisual. A la gente estamos viendo pues, en redes sociales como el contenido que ven en Instagram o en TikTok es muy diferente. Y la generación que van viniendo, cada generación tiene su forma de informarse. De hecho, yo cuando estuve en el lado anunciante, dos medios deportivos muy importantes de prensa escrita y digital española, que me preguntaban, oye, ¿en dónde inviertes más? ¿En mí o en él? Y yo decía, en ninguno de los dos. O sea, la inversión más grande se iba a Twitch. Que dicen, estáis peleando por una cantidad muy pequeña cuando realmente vuestro competidor, es que la audiencia ha migrado a Twitch o a otra plataforma, y están consiguiendo ahí llegar a esa audiencia que busca el anunciante. Entonces yo creo que va a haber que cambiar mucho el entendimiento de cómo va a funcionar esa plataforma futura de comunicación, que creo que va a ser mucho más diferente de lo que la gente cree. Estamos viendo que ahora es todo muy centralizado. O sea, tú tienes un canal en Instagram, Meta puede decidir si cerrarte o no cerrarte. Tú tienes un canal en YouTube, YouTube puede decidir si cerrarte o no cerrarte. Bueno, estamos empezando a ver plataformas que a lo mejor no son tan centralizadas en el mundo web 3, que es totalmente descentralizado, como Farcaster, que ahí yo muchas veces digo, no va a ser una plataforma de nadie, ningún gobierno va a poder regular, porque va a estar totalmente descentralizado. Bueno, de hecho es que lo vemos más o menos ahora en Telegram, que no es descentralizado, pero o sea, la gente, no hay tal control en Telegram. Entonces habrá que ver cómo se organiza todo en un futuro en donde posiblemente no esté centralizado. Además, si te das cuenta, mira, en Web Archive, si vas a ver cualquier web de aquí a 5 años atrás o 10 años atrás, ¿no? Es decir, Web Archive es un repositorio que puedes ver una web, tiene snapshots que puedes ver esa misma web en el pasado, y es que ya, de lo que tú decías, los contenidos no es que no tienen nada que ver. Ahora están mucho más pues dopados, entre comillas, ¿no? Para que siguiera atrayendo la atención del lector, porque, bueno, ahora dado cuenta, bueno, lo que es las redes sociales es algo muy efímero, muy rápido, ¿no? Y pues tratan igual a los medios de comunicación. Prácticamente ahora casi ya no se lee. Si hay una foto o un vídeo, lo que dices tú, si estás acostumbrado a ver vídeos, te vas a un medio, pues vas a ver vídeos, ¿no? Entonces, para retener eso, pues le pones pues eso, pues unos enlaces, le pones pues unos enlaces de otros colores. Es complicado, es complicado. Ahora mismo es complicado y está... ¿Hacia dónde vamos? No lo sé. La inteligencia artificial, pues lo que tú decías, tal cual. Es un tema que está cambiando todo el paradigma, incluso con la web 3 de lo que tú dices. Pero mi pregunta, ahora la siguiente pregunta va más un poco, es decir, alguien que nos esté viendo ahora, que tenga un medio, antes hablamos de programática, ahora un director de un medio empieza un proyecto o lleva un proyecto de 3-4 años. ¿Qué consejo crees tú que le podemos dar para que mejore su medio digital?
A ver, yo creo que tener una buena plataforma, de hecho es que ahora recientemente también estoy trabajando con otro medio de comunicación que a mí me gustaría que fuera líder o dentro de ese liderazgo de medios nacionales, y al final el foco siempre se pone en dos cosas. Una es toda la parte de gestor de contenido, o sea que tu gestor de contenido esté muy optimizado para que ese contenido sea visible. Pues si haces un contenido que nadie ve, no va a ningún sitio. Si tienes y lo hemos visto muchas veces, si a veces yo veo medios y digo, ostras, es que el contenido periodístico que tienen es buenísimo, las fotografías es tremendamente bueno, pero si luego no tienen un gestor de contenido que haga que Google pueda identificar rápidamente ese contenido, que lo pueda posicionar rápidamente, pues la gente no lo va a poder ver. Entonces, tienes que trabajar con una buena plataforma tecnológica primero de contenido y segundo en la parte de ingresos, que puede ser o porque tienes un medio premium, con lo cual tienes que montar bien ese engagement, que también se basará mucho en tecnología, o publicitario. Y en publicidad lo que interesa es que sea muy eficiente, o sea, no tener muchos anuncios, sino que el anuncio que tenga esa conexión entre la audiencia tuya y el anunciante. Y ahí es en donde se va a jugar todo. Entonces, comentaste el tema del gestor de contenidos. Vale. Para ti, un CMS, ya no es qué puntos debería tener, pero ¿qué crees tú que un dueño o que un director, ¿vale?, de un medio, qué crees tú que puede necesitar en un CMS, en un gestor de contenidos, para que funcione hoy mismo en periodismo 2024, octubre de 2024, bueno, que tenga relevancia y que tenga éxito? A ver, yo si fuera el que gestiona un medio, primero que mi redacción se sienta cómoda y encuentre todo lo que necesita en ese gestor de contenido, porque son los que más tiempo van a pasar escribiendo noticias. O sea, que se coordine muy bien pues, con el trabajo que hace el que está en mesa, el que va escribiendo noticias, cómo se van publicando, que la persona que lleva audiencias de SEO vea que todo más o menos cumple lo que Google pide, que el tiempo de carga y experiencia de usuario sea buena, y luego que en la otra pata que también trabaja mucho, que es la publicitaria, vea que tiene todo lo necesario para que la publicidad sea flexible, ágil y que se unifique bien. Y luego, si ya me pongo en la cabeza de mi director financiero, o sea, que el coste sea asumible. Porque también hemos visto, y seguramente que tú sabrás, CMS que el dinero que cuestan, o sea, está fuera de cualquier alcance. De hecho, yo he visto varios medios que han invertido en un CMS que se supone que es un Ferrari y llega un momento en que te cuesta tanto que no lo puedes mover. Sí. Entonces tiene que ser algo que se unan las tres patas, o sea que la publicitaria, la de redacción y la financiera diga, bueno, pues cumple con el trabajo que tiene. Bueno, pues de todo esto que estuvimos hablando hasta ahora, vale, de cómo gestiona Tony, cómo gestionas el estrés. Pues es complicado, pero yo suelo intentar hacer deporte. O sea, a mí lo que más me relaja, y yo creo que en general toda la gente que tiene hiperactividad le pasará igual, necesitamos hacer mucho ejercicio para que la cabeza... Yo suelo salir tengo una bici de carretera y suelo salir con la bici de carretera un par de horas. Yo sé que en esas 2 horas ya al menos mi cabeza ha empezado a respirar. O mi hijo, que también tiene hiperactividad, me lo llevo, hacemos escalada en un rocódromo que hay ahí en Alcobendas. Bueno, pues sabemos que vamos 2, 3 horas y ya hemos desconectado los dos. Pero yo creo que la parte esa es muy, muy importante. La estabilidad en casa también es importante y luego ser muy estructurado. Porque sí que es verdad que normalmente el estrés es cuando has perdido un poco también el control. Entonces, si trabajas mucho el ser estructurado, o sea, al final no vas a eliminar el estrés, pero sí que lo vas a poder un poco tener controlado. ¿Tú crees que el estrés es una de las variables que hay hoy en los medios de comunicación?
Yo creo que hay mucho estrés, también porque es lo que hablábamos al principio. Si financieramente un medio no va bien, eso hace que la redacción no tenga recursos. Si la redacción no tiene recursos, va a sufrir mucho. El equipo publicitario, que es el que tendrá que trabajar los ingresos, tendrá mucha más presión y habrá mucho estrés. Que yo creo que por eso los perfiles de estrategia y empresariales son clave. Porque sí que es verdad que hay veces que yo estaba en medios que digo, ostras, es que realmente los recursos que necesitáis, a poco que generas un ingreso adicional, a lo mejor en la parte programática, coño, pues a lo mejor puedes meter a 2 personas más en redacción que escriben de Evergreen, y esas 2 personas que metes más en redacción que escriben de Evergreen te dan más audiencia. Esa audiencia el equipo comercial le ayuda porque sube GFK y empiezas a dinamizar un poco todo. Si tienes una buena plataforma de contenidos, si la persona que lleva digital cuenta con los recursos necesarios, lo que hace es que se dinamiza todo. Si no, pues claro, puedes estar sufriendo mucho tiempo hasta que algún medio pues diga, oye, mira, no somos viables. Que lo hemos visto muchas veces, hemos visto, de hecho todavía hace poco, no paramos de ver movimientos de medios que compran a otros medios o medios que se unen a otros medios, pero porque falta eso, o sea, el realmente ser capaz de hacerlo rentable. Y los medios tienen que hacer esa... Pero también se habla mucho de cuál será el modelo de negocio futuro de los medios, si será publicitario, será modelos premium o modelos mixtos. Y estamos viendo que no es tan sencillo. Que vemos a Netflix o alguno de estos que a lo mejor eran premium y ahora Netflix también trabaja publicidad. Pues habrá que ver que o sea, no es algo tan trivial, porque ni los grandes medios o audiovisuales saben hacia dónde va a evolucionar. El tema del estrés es curioso. A ver, el periodismo nosotros como lo vivimos nosotros desde OpenHost, ¿vale? de hablar prácticamente todos los días con cientos de medios, no vemos que sea un sector de mucha rotación, ¿vale? No lo vemos. Si hay rotación es por lo que tú dices, es por estrés, porque la gente no está cómoda, por un cambio de dirección o algo así. Pero no sé cómo tú lo ves, pero yo no lo veo como un sector de mucha rotación. O sea, sí que es verdad que hay gente que lleva trabajando en un medio mucho tiempo y hay poca rotación. Yo creo que cada vez hay más rotación. Y luego lo que veo es que la rotación es dentro de los medios. O sea, que alguien que trabaja en un medio A va al medio B, el del medio B va al medio C y del C ha ido al A. O sea, más o menos sí que veo que hay... Puede ser, en medios grandes puede ser, en medios, claro, nosotros trabajamos mucho con local, regional, pero sí, en medios grandes sí, puede ser. Sí, tienes razón. Muy bien, pues ahora vamos a tocar un tema, tu infancia, cómo fuiste tú. Ya nos dijiste que tu etapa de emprendimiento fue de muchísimas cosas, de hacer muchas cosas, tocar muchos palos, lo cual bueno, está muy bien porque vas poco a poco tocando las cosas que te llaman la atención, ¿no? Pero ¿cómo fue tu infancia? Cuéntanos un poquito. Bueno, a ver, yo tuve mucha suerte. Primero vengo de familia numerosa. Yo creo que la gente que venimos de familia numerosa estamos acostumbrados a pelearnos por la comida. Sí que es verdad que a lo mejor si eres hijo único peleas menos, pero cuando somos muchos sí que peleábamos mucho. Vengo de una familia mi padre era maestro y luego trabajó mucho en el mundo político y en la parte de cultura. Entonces, bueno, tuve yo creo que una visión una infancia muy de familia de maestro, que yo creo que es fabulosa. Y ya digo, siendo una familia grande, a mí que siempre me han gustado las familias grandes, y luego he tenido la suerte de ir evolucionando en el mundo tecnológico. Que eso para mí, por eso en parte abrimos Skillr, por un poco devolver parte de la suerte que hemos tenido. Que el mundo yo que estudié en la Facultad de Informática,
sea, no acababas la facultad de informática y un año antes ya te estaban buscando para contratarte. Entonces eso es una fortuna. Luego en el mundo de las telecomunicaciones o sea, se crecía muy rápido, no solo en España, sino que tuve la posibilidad de viajar un par de años fuera de España. Entonces creo que los que hemos estado en el mundo tecnológico hemos tenido mucha suerte. Y lo ideal sería que hubiera más gente que pudiera estar en este mundo tecnológico. Pues yo creo que nos unen muchas cosas a ti y a mí, por lo que estamos en esta entrevista. Yo también vengo mis dos padres son maestros, fueron maestros, somos familia numerosa también, y el periodismo caí un poco también por rebote, como tú hablabas antes. Qué curioso, curioso. Está muy bien. Bien, eres padre. ¿Cómo te ha cambiado la vida ser padre? Bueno, yo creo que es casi un regalo. O sea, sí que es verdad que yo, si hubiera podido, hubiera sido de familia numerosa. Pero, o sea, al final tener un hijo te cambia bastante las cosas. Tú ahora lo estarás viviendo en primer plano. Con el hijo de 9 meses es una locura. Y sí que es verdad que cuando, y es algo que aprovecho también en la entrevista para decir, o sea, cuando tu hijo tiene TDAH, o sea, es hiperactivo, antes no se trabajaba tanto. O sea, yo que a lo mejor tenía hiperactividad, pues no, este niño presta poca atención, o monta mucho ruido o monta mucho escándalo. Ahora yo creo que la sociedad debe evolucionar. Y los niños que tienen hiperactividad, esa hiperactividad luego es muy útil en muchos proyectos, tener gente que sea capaz de tener esa energía, pero sí que sigo viendo que todavía hay gente que no entiende cuando alguien tiene hiperactividad, que a veces esa falta de atención o que parece que ha pasado por encima de todos los dibujos es porque su cabeza está en otro sitio. Creo que poco a poco tenemos que ir viendo pues eso, que hay niños que son hiperactivos, que necesitan una atención especial para llegar. Y más que nada que para tener, pues eso, nosotros queremos tener más familia, pero claro, yo siempre digo que la empresa es un hijo más, ¿vale? Entonces, bueno, es complicado conciliar, no en el tema de horas, pero de querer crecer la familia, y tienes que dejar un poquito al lado los negocios, tu empresa o las empresas, las inquietudes también un poco, y focalizarte un poquito más en la familia, ¿no? Para querer tener más. Es, cuanto menos para gestionar todo y que todo encaje muchas veces, a mí me está costando un poco, tengo que reconocerlo, que me está costando. Es precioso, es increíble, es la mejor época, no que he vivido muy buenas épocas, pero lo que tú dices, tener hijos es fantástico. De momento no sé si el mío tiene TDAH. Yo no estoy diagnosticado de TDAH, pero los síntomas son muy parecidos. Perdía el foco, no me gustaba nada, andaba cambiando todo el rato de idea porque necesitaba hambre, ¿no? De conocer nuevas cosas. Pero sí. Y es lo que nos ha llegado hasta aquí, bueno, y también conocernos un poco. Muy bien. Valores que tú crees que tú ves en la sociedad o en lo que tú haces a diario, ya no solo en las empresas que conoces, sino en todo lo que nos rodea, ¿no? Redes sociales, televisión, internet. ¿Qué valores quieres tú inculcarle a tu hijo? Bueno, o sea, sería casi mejor su abuelo el que le inculcara valores, porque yo creo que al final los maestros siempre, en particular mi padre decía que nuestra próxima crisis no va a ser financiera ni de salud, sino de valores. O sea, que realmente creo que en la sociedad vivimos una crisis de valores. A mí me dejó bastante libertad, o sea, para ir marcando cuáles son los valores sobre los que voy construyendo todo. Yo monté mis valores que posiblemente pues a lo mejor no eran tan eficientes como los de mi padre. Yo creo que nuestra generación previa estaba en otra dimensión. Mi padre tenía 3 licenciaturas, 4 hijos. Yo con una carrera y un niño ya voy sufriendo. No me quiero imaginar multiplicar por 3 o por 4. Pero lo sacaban todo eso.
Entonces yo creo que al menos sí que esa cultura del sacrificio, de intentar trabajar por lo que tú quieres, es importante. Pero ahí será, claro, yo creo que lo mejor que podemos hacer a nuestros hijos es dejarles que vayan viendo cuáles son los valores, guiarles un poco en lo que la generación anterior, sus abuelos, marcaron y que ellos vayan tomando sus decisiones. Una de las cosas que yo veo muchas veces, y lo hablo con mi mujer muchas veces, es el tema de la disciplina. ¿Cómo ves tú la falta de disciplina hoy en día? No, yo creo que, o sea, la cultura del sacrificio, de la disciplina y demás es importante, pero o sea, eso también lo tienen que ver las culturas, las generaciones que vienen ahora, o sea, qué es lo hacia dónde quieren llevar todo. Luego pasan cosas muy curiosas. Mi padre me decía, me gustaría que fueras maestro, profesor, tal. Y yo dije, no, yo soy ingeniero, yo informático, tecnología. Y al final ahora estoy en proyectos académicos y formativos, o sea, y de educación, que justo es lo que yo dije que no, y ahora estoy ahí que digo que sí. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que trabajar mucho esa cultura de que el que hace un esfuerzo y se lo juega tiene un beneficio, que es lo que hace crecer la sociedad. Pues en Galicia decimos que la cabra tira al monte. Es decir, a mí la docencia siempre me ha encantado y un poco pues me pasa, a mí me encantaría poder, pues eso, y nosotros esta parte de blog, esta parte de podcast lo hacemos un poco para divulgar, ¿no? He trabajado mucho para que los chavales, bueno, para que la gente de mi empresa, vamos a sacar un poquito de tiempo para hacer los podcasts, porque cuestan hacerlos, porque tienes que prepararlos, pero es una parte de difusión, de enseñanza, ¿no? Y a mí pues me encanta, ¿no? Bien, estamos ya terminando. Salud. En torno tú, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo haces deporte? Nos comentabas antes que es fundamental para hacer un reset. Eh, ¿Para ti es condición sine qua non el deporte en tu vida? Yo creo que sí, creo que más que el deporte, creo que es la salud. Y en la salud veo dos derivadas. Una es la salud física, o sea, que físicamente estés bien. A lo mejor ahora no hago tanto ejercicio como hacía antes, que antes podía hacer muchísimo más, y poco a poco ha ido decayendo, que yo espero que luego lo vayamos recuperando. Y lo segundo es la salud mental, porque o sea, yo cuando salgo 2 horas con la bici de carretera, no es por hacer solo ejercicio, es porque mentalmente te da mucha oxigenación y porque hace falta esa salud mental. A mí me lo da la bici de carretera, pero hay gente que hace yoga, hay gente que hace escalada, no, hay multitud de hobbies, pero creo que esa salud mental ayuda mucho. Porque cuando hablábamos un poco de ese estrés, o sea, en esas situaciones donde casi pierdes el control o que ya hay muchas tensiones en las que tu cabeza tiene que ayudar un poco y si tú no has cuidado un poco tu cabeza, no lo vas a poder controlar. Muy bien, pues ya estamos terminando. Te voy a citar unos temas y dinos lo primero que se te venga a la mente, ¿vale? ChatGPT. Pues yo creo que es la revolución, o sea, va a revolucionar todo, la forma de trabajo. Publicidad. Pues yo lo veo como comunicación, o sea, no lo veo como lo que la gente concibe como publicidad, sino una forma de comunicar un mensaje. Google. Pues hasta ahora ha sido la puerta de acceso a la información y yo creo que eso va a cambiar. Ojalá. Hay mucha Google dependencia. CMS. Pues yo creo que es lo que luego vemos tras la puerta de Google, es esa información organizada y hacerla visible. OpenImage. Pues yo creo que sois un buen gestor de contenido. Delivery. Pues yo lo veo como ese apoyo a los medios locales, que a veces están un poco olvidados. Skiller.
pues sigo viéndolo como ese puente a ese talento que no ha tenido la suerte que hemos tenido tú y yo de estar en tecnología, de poder estar en el mundo tecnológico, que es el futuro. ¿Y Juan Antonio Muñoz? Pues ahí no sé qué te puedo decir. Muñoz Gallego, ahí te puedo decir poco. Yo espero seguir ahí intentando facilitar el que Skillr siga creciendo. Muy bien. Y para terminar, me gustaría que nos contaras, esto es algo que voy a intentar preguntárselo a todos los entrevistados, claves que crees tú que hacen falta para entrar en Google Discover. Pues eso casi los periodistas van a saberlo mejor que yo. O sea, yo creo que por un lado está todo lo que siempre se habla de tener un contenido bien estructurado y demás, con buenas imágenes y todo lo que pide el algoritmo, y luego va todo por el interés de la gente, lo que hablábamos de los titulares, que escribir bien ese titular es el que hace que entres. Muy bien, entonces, en esta entrevista invita a 3 personas que crees que deberían estar en los Open Podcast. Pues mira, yo te invitaría a gente con la que estuviste en los premios que hicimos de Skillr Academy de tecnología. Yo creo que es muy interesante Jorge de CMS Mag, creo que Ariana, que está con nosotros en The Objective, también es muy interesante, y casi te diría a Jordi de Delivery. Yo creo que te animaría a entrevistar a ellos 3. Muy bien. Pues Toni, un placer, muchísimas gracias. He aprendido cosas que no sabía de ti. Y nada, estoy súper agradecido. Y bueno, pues quería traerte como primera persona, porque creo que aparte de aportar las ideas de todos tus proyectos que estás haciendo, yo creo que a nivel publicidad, periodismo, es de los que más sabes, y yo creo que la gente que nos sigue también quiere saber qué es lo que se está moviendo. Muchas gracias. Encantado, David, y cuando tú quieras. Muy bien, pues hasta aquí es nuestra primera entrevista. Muchas gracias. No te olvides de seguirnos y darle a like. Muchas gracias. Chao.